En estos días, la ansiedad domina muchas conversaciones en Venezuela. La noticia de buques norteamericanos cerca de nuestras costas ha desatado comentarios nerviosos, teorías de todo tipo y un ambiente de incertidumbre. En medio de toda esta tensión, unos buscan refugio en la figura de Maduro, otros depositan su esperanza en María Corina Machado, e incluso hay quienes voltean la mirada hacia líderes extranjeros como Trump, como si alguno de ellos pudieran traer la solución definitiva. Al mismo tiempo, nos faltan quienes se burlan de la idea de confiar en algo más trascendental, considerando absurdo poner la fe en valores espirituales o en Dios. Sin embargo, si de verdad queremos calma en medio de la tormenta, no basta con idolatrar a una persona ni con aferrarse solo a lo material. La verdadera fortaleza se encuentra en lo espiritual, y ahí comienza una lucha mucho más profunda que la política. Esa lucha no solo se gana con discursos ni con eslóganes, sino con acciones concretas. Y aquí es en donde muchos en Venezuela se confunden y creen que solo basta con rezar para ganar la pelea espiritual. Yo mismo he visto un montón de gente armando grupos en internet para rezar el rosario, convencidos de que con eso Maduro y el chavismo van a dejar el poder, pero las cosas no funcionan así. La oración es necesaria, por supuesto, pero no borra el deber de exponerlos, denunciarlos y castigarlos por el daño que han hecho. Rezar en una lucha espiritual es tan vital como comer en medio de una guerra. Nadie sobrevive sin alimentos, y lo mismo pasa con la fe, pero así como no se gana una guerra solo comiendo, tampoco se gana una batalla espiritual solo rezando. Hace falta acción, desenmascarar la mentira, señalar la injusticia y tener la valentía de castigar el mal donde sea. Si la fe se reduce solo a rezos, se vuelve un ritual cómodo que no cambia nada, y ese vacío termina empujando a muchos a decir que con la creencia no se logra nada. Pero los antecedentes históricos han dejado más que claro el daño que la falta de fe en lo trascendental le ha hecho a nuestro país. Esta falta de fe la podemos ver claramente en la manera en que hemos tratado a nuestras figuras históricas. En Venezuela, desde hace mucho tiempo existe la tendencia a idolatrar a los líderes, buscando en ellos una esperanza que solo lo trascendente puede ofrecer. El ejemplo más emblemático es Simón Bolívar, cuya figura ha sido elevada a un nivel casi mítico dentro de la cultura venezolana. Basta entrar al Panteón Nacional y ver el mural que está en el techo que se llama La Apoteosis del Libertador. Allí Bolívar aparece ascendiendo como si fuera un dios rodeado de ángeles y toda vaina. La palabra apoteosis significa precisamente eso, la exaltación de un ser humano al rango de divinidad, o sea, un hombre que se convierte en Dios. ¿Te das cuenta de lo absurdo? Alguien de carne y hueso, con virtudes y errores, fue pintado como si hubiera alcanzado un nivel de deidad. Esa representación, más que recordar sus logros y limitaciones, ha terminado por distorsionar nuestra manera de entender la historia, porque nos enseña a ver mitos en lugar de personas, y admirar mentiras idealizadas en vez de reconocer lo bueno y lo malo de una figura histórica. Ese mismo patrón que vimos con Bolívar volvió a repetirse con Hugo Chávez. Este tipo no solo fue presentado como un presidente, sino como un redentor del pueblo. Para muchos, especialmente los más pobres, se convirtió en símbolo de esperanza, y su muerte no detuvo ese culto. Al contrario, lo hizo todavía más fuerte. Hoy existen murales, altares e incluso una capilla en su honor donde la gente va a rezarle como si fuera un santo. Sus seguidores lo invocan, le piden milagros y lo llaman comandante eterno, como si hubiera pasado de hombre a figura sagrada. En vida ya aparecía muchas veces con símbolos religiosos, pero después de muerto terminó convirtiéndose en una figura con poderes divinos, al punto de que crearon rezos como el Chávez Nuestro, y hasta se inventaron unas apariciones milagrosas como el famoso pajarito de Maduro. Al igual que con Bolívar, Chávez también fue puesto en un pedestal espiritual que nunca le correspondió, y así la política venezolana volvió a mezclarse con religión. Ahora, yo no te puedo decir con certeza en qué momento empezó este fenómeno en Venezuela, pero sí creo que un buen punto de partida para entender este problema está en el gobierno de Antonio Guzmán Blanco en el siglo XIX. Guzmán Blanco, conocido como el Ilustre Americano, era un gran admirador de la cultura francesa, donde la idolatría política y los monumentos al gran héroe estaban a la orden del día. Inspirado en esa tradición, fue él quien impulsó en Venezuela la construcción de la Plaza Bolívar en Caracas, rodeando al Libertador de símbolos solemnes y dándole un lugar casi sagrado en el corazón de la ciudad. Desde entonces, en mi opinión, la figura de Bolívar dejó de ser solo la de un héroe histórico y empezó a convertirse en el centro de un culto político. En otras palabras, Guzmán Blanco sembró esa semilla peligrosa de reverencia exagerada hacia los líderes, una semilla que con el tiempo germinó en nuestra cultura y que aún hoy seguimos repitiendo. Lo peor de todo es que esa semilla de idolatría no desapareció con el tiempo, más bien fue tomando nuevas formas. Por ejemplo, con el Pacto de Punto Fijo volvió a repetirse ese mismo patrón, solo que esa vez bajo la fachada de un sistema que muchos malinterpretaron y que siguen malinterpretando como democracia.
En realidad, lo que existía en esa época era un gobierno plebiscitario controlado por dos partidos, Acción Democrática y COPEI, y las consecuencias de ese sistema es que buena parte del país quedó políticamente invisible. Todo giraba en torno a los líderes de los partidos y la gente depositaba en ellos sus esperanzas, confiando en que el candidato de turno resolvería todos sus problemas. Pero, como siempre, esas ilusiones terminaban en frustración y en engaño, y ese desencanto acumulado por décadas fue lo que preparó el terreno para que años más tarde Hugo Chávez llegara al poder como el nuevo Salvador. Ese clima de desencanto que abrió las puertas a Chávez terminó consolidando una vez más el culto al hombre, y cuando un líder es visto como un salvador, las consecuencias son graves. La gente pierde la capacidad de crítica y la voz del pueblo se silencia frente a la imagen casi divina del caudillo. Las leyes, los valores y hasta el sentido común quedan subordinados al líder convertido en mesías político, y eso genera una cultura de sumisión. La prueba más clara está en el Cuartel de la Montaña. Lo que debería ser un simple lugar histórico se transformó en un santuario de veneración al que multitudes acudían y siguen acudiendo como si de un templo religioso se tratara. En vez de exigir justicia, responsabilidad o soluciones reales, muchos prefieren peregrinar hasta allí para rendir homenaje al comandante eterno, como si honrarlo fuera más importante que enfrentar nuestra realidad. Lo más trágico es que este problema no se queda solo en el chavismo. La misma idolatría también se ve en la oposición. Esto lo podemos ver claramente con María Corina Machado. ¿Tú sabías que muchos de sus seguidores no la nombran directamente, sino que la llaman nuestra líder, como si fuese más que una persona de carne y hueso? Ese lenguaje revela lo mismo de siempre. Depositan sus esperanzas en una figura casi sagrada en lugar de confiar en principios y valores universales para que los guíen. Al final, el resultado siempre es el mismo: caos, frustración y desorden. Por eso vemos a tantos venezolanos hoy desorientados, corriendo detrás de cada nuevo mesías político como si allí estuviera la salvación. Pero así nunca se encuentra la estabilidad, porque los hombres fallan, las promesas se rompen y la desesperanza te deja en el vacío. Ese vacío es precisamente lo que hace que el país viva como la deriva, atrapado en un ciclo interminable de ilusiones y engaños, y mientras sigamos buscando redención en el caudillo de turno, entonces seguiremos repitiendo la misma historia. Cuando un pueblo pone todas sus esperanzas en hombres, no solo cae en el caos político, sino que también se fractura su identidad. Por eso Venezuela ha terminado viéndose a sí misma más como un conjunto de seguidores de líderes o tendencias que como una nación unida por valores compartidos. Durante décadas, las lealtades se han centrado menos en valores universales y más en figuras carismáticas que representan una esperanza de cambio o salvación. Eso hace que cada crisis política se sienta como una batalla personal, casi como una guerra entre los nuestros y los suyos, dejando a un lado el proyecto de país. Mientras tanto, símbolos tan importantes como la bandera o el escudo son reinterpretados o manipulados según convenga al grupo que esté al mando. De esa forma, el país continúa olvidando que su identidad no está en una persona o en una facción, está en los valores que nos representan como nación. Esta fractura de identidad tiene consecuencias profundas en el modo de actuar y pensar de la gente, ya que convierte a muchos en personas que creen tener la verdad en sus manos, pero que son profundamente ignorantes. La fe ciega en un líder hace que muchos se sientan seguros de sí mismos, aunque en realidad estén cegados por la estupidez. Así, en lugar de respetar criterios fundamentados, se impone una autoridad falsa basada en el poder de la imagen y el carisma. Por eso es tan necesario recuperar la humildad y el verdadero respeto por el conocimiento, y dejar atrás la adoración ciega a líderes que solo generan división y confusión. Esa actitud arrogante de que ellos saben más que nadie no es casual, sino que nace de un orgullo profundo en el corazón de los fanáticos. La idolatría los lleva a creer que con sus líderes y sistemas podemos encontrar la salvación, y es ese orgullo el que los empuja a levantar falsos ídolos que prometen soluciones rápidas y perfectas, pero que inevitablemente terminan ahogándonos en decepciones y fracasos. Por eso, mientras sigamos dependiendo de estos hombres y no abramos espacio para lo trascendente, Venezuela seguirá atrapada en un ciclo sin fin de falsas esperanzas. Recorrer ese camino firme hacia la renovación no es tarea de un día ni responsabilidad exclusiva de líderes o instituciones, sino un compromiso constante de todos los venezolanos. A pesar de las decepciones y las promesas incumplidas de tantos gobiernos, la resistencia y la lucha diaria del pueblo persisten. Como decía Rico Macrico, los gobiernos pasan, pero el hambre queda, recordándonos que las crisis estructurales sobreviven a cualquier cambio político. Sin embargo, esta no debe ser una razón para la desesperanza, sino un llamado a fortalecer una fe renovada, basada en la valentía personal que surge de la conexión con Dios y la práctica de valores auténticos capaces de forjar desde abajo un futuro mejor.
Antes de terminar, quiero dejar algo claro, y es que yo sé que no todo el mundo es creyente y que puede que este mensaje no resuene con quienes se identifican como ateos o no compartan una fe religiosa. Sin embargo, no es mi intención aislarlos ni excluirlos, porque la transformación que Venezuela necesita requiere que cada persona, creyente o no, se comprometa con valores auténticos y con la defensa de esos valores. Y aunque existan diferencias, yo creo que todos con un poquito de sentido común podemos estar de acuerdo con la idea de que es nuestro deber como ciudadanos exponer el mal que nos oprime. Por eso, independientemente de las creencias personales, es fundamental que nos unamos en la tarea de exigir justicia y trabajar por un país con principios sólidos. En definitiva, el cambio profundo que Venezuela necesita solo será posible cuando dejemos atrás la idolatría hacia hombres, sistemas o instituciones y volvamos a encontrar el valor en lo trascendente, en la verdad y en el compromiso firme con la justicia. No hay salvadores externos ni caminos fáciles. El futuro se construye con la valentía de cada venezolano que se atreve a desenmascarar las mentiras, a denunciar la injusticia y a vivir desde esos principios. Esta es la única vía para que la nación se reconstruya desde sus cimientos y se libere del ciclo destructivo que hasta ahora la ha mantenido a la deriva. El llamado es actuar juntos, con madurez y esperanza real, porque solo así Venezuela podrá renacer verdaderamente. Si queremos cambiar nuestro país, señores, tenemos que cambiar al venezolano en su manera de ser y de pensar. Tenemos que buscar un venezolano óptimo, que ame el trabajo. Tenemos que buscar un cambio en el origen del orgullo de ser venezolano.